Muy buenas tardes, mi nombre es María Morales, estoy en sexto nivel de educación básica en la Universidad de Indoamérica. El día de hoy vamos a ver lo que es el sistema articular. El sistema articular. Las articulaciones son los puntos de unión entre dos o más huesos que permiten el movimiento. Su forma depende de la cantidad de movimientos que los huesos deben tener entre sí, 1, 2 o 3 ejes. Las funciones de las articulaciones. Existen 360 articulaciones o zonas móviles del esqueleto humano que permiten, ante todo, ensamblar los huesos que lo componen, junto con el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso. Son parte fundamental del sistema locomotor. Además de dotarnos la movilidad, tiene una función reproductora, puesto que moldea el canal del parto y una función vital porque une los huesos del tórax para que el ser humano pueda respirar y porque las articulaciones funcionan como amortiguadores ante los movimientos bruscos o agresivos. A continuación, vamos a ver un video del sistema articular. Bienvenidos al canal ADANEMPI y el tema que hoy toca es el sistema articular. Vamos a comenzar este importante tema porque está muy relacionado con el sistema esquelético y también con el sistema muscular. Comenzamos. Comenzamos hablando de generalidades, ¿ok? Número 1. Hay que entender que la ciencia que estudia el sistema articular es la artrología. Y bueno, pues la artrología es la subdivisión de la anatomía que estudia precisamente las articulaciones. Y hay que entender que una articulación se entiende como la unión de dos o más huesos o simplemente cuando dos huesos están en contacto entre cada uno de ellos. Y además, ¿qué nos permite hacer las articulaciones? Pues la mayoría permite algún tipo de movimiento. Otras pueden ser totalmente inmóviles y de hecho más adelante vamos a hablar sobre la clasificación de estas articulaciones. Bueno, esta es una gran clasificación. Número 1. La clasificación la vamos a dividir en una parte que se llama articulaciones dependiendo de su estructura y también articulaciones dependiendo de su función. En la clasificación estructural se llama así porque según el tipo de tejido conjuntivo que van a tener esas articulaciones se dividen en fibrosas, en cartilaginosas y también en sinoviales. Entonces, la clasificación por estructura es fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y hablando de la función o de la clasificación funcional, es el grado de movimiento que tienen las articulaciones, que son la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis, ¿ok? Resumiendo, tenemos dos tipos de clasificación, estructural y funcional. La estructural es dependiendo del tipo de tejido que una a las articulaciones y la otra clasificación, que es la funcional, depende de los movimientos, ¿ok? Aquí tenemos una imagen que precisamente tenemos los tres tipos de articulaciones, tanto por su estructura o función. Por ejemplo, tenemos aquí las articulaciones que son fijas, que son las sinartrosis, que normalmente son de tejido fibroso. Aquí tenemos a la articulación móvil, que son las que se mueven con un mayor grado de libertad. Y aquí podemos también encontrarlas dentro de la función de las diartrosis. Y por último tenemos las articulaciones semimóviles que normalmente son cartilaginosas y estas se clasifican dependiendo de su función como anfiartrosis. Entonces tenemos a las articulaciones fijas que se llaman sinartrosis, que son fibrosas, a las articulaciones que son muy móviles, también llamadas sinoviales o por su función que son diartrosis, y las articulaciones que van a ser semimóviles que dependiendo de su tejido son cartilaginosas o por su función se llaman anfiartrosis. Aquí tenemos una tabla que también nos va a resumir esta parte de la clasificación. Entonces, número 1 se llaman fibrosas porque de acuerdo a su estructura se une a través de tejido fibroso y por su grado de movilidad son fijas o son inmóviles, por eso se llaman sinartrosis. Acuérdate que sinartrosis lo podemos asociar como sin movimiento, sinartrosis. Cartilaginosas, esas se unen a través del tejido cartilaginoso. Estas son semimóviles, por lo tanto se clasifican dentro de las articulaciones anfiartrosis.
Las sinoviales, que más que nada su estructura que los va a juntar es la cápsula sinovial, que más adelante vamos a ver cómo se compone una cápsula sinovial, y de acuerdo con el grado de movilidad son muy móviles, por lo tanto se llaman diartrosis. Dentro de las articulaciones fibrosas hay que recordar que, bueno, hablando de esas articulaciones, las superficies articulares de los huesos que forman la articulación tienen una capa delgada de tejido fibroso y carecen de movimientos, por eso son sin artrosis. Y la unión precisamente de esas articulaciones por medio del tejido fibroso se llaman suturas. Entonces recuerda que las uniones se llaman suturas dentro de las articulaciones fibrosas. Por ejemplo, aquí vamos a tener como ejemplo de esas articulaciones, pues las mismas del cráneo. Entonces, si nosotros juntamos precisamente el frontal con los dos parietales, o inclusive entre los dos parietales, se llaman suturas esas articulaciones. Nuestro cráneo no se mueve, por lo tanto sí se puede clasificar dentro de las articulaciones sin artrosis o las que son articulaciones fibrosas. Muy bien, aquí por ejemplo tenemos un esquema en donde vemos precisamente las articulaciones de los huesos del cráneo. Entonces están unidas por un denso de tejido conectivo fibroso, y además estas articulaciones, sus líneas se llaman suturas. Tipos de articulaciones fibrosas. Entonces dentro de esta clasificación tenemos tipos de articulaciones. Número 1 tenemos a las armónicas. Un ejemplo de articulaciones fibrosas armónicas son las mismas articulaciones propias de la nariz, de los huesos propios de la nariz. Las dentadas, que precisamente las dentadas son, tomando como ejemplo la unión de los parietales o inclusive también del frontal. Tenemos a las escamosas, un ejemplo aquí tenemos a la articulación pues temporoparietal, ¿sale? Entonces el parietal con el hueso temporal. También vamos a tener a las esquindelesis, que es la unión, por ejemplo, del pómer con el maxilar superior. Y por último tenemos a las gónfosis, que como ejemplo tenemos a los dientes que entran en esas cavidades que se llaman alvéolos dentales, ¿ok? Nada más ten en cuenta que estamos tomando como ejemplo de articulación, aunque los dientes no son huesos, ¿ok? Entonces, hablando precisamente de cada una de ellas, tenemos que también tenemos otro tipo de articulación fibrosa llamada sindesmosis. Cuando la capa de tejido fibroso que une a ambos huesos es gruesa, es decir, que normalmente las articulaciones fibrosas tienen una delgada capa, pero en la sindesmosis esta capa de tejido fibroso es más gruesa, recibe entonces el nombre de sindesmosis. Un ejemplo es la articulación distal de la tibia y el peroné, o también del cúbito y del radio, ¿ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la unión precisamente del radio con el cúbito, y aquí tenemos la membrana interósea, que es tejido fibroso, ¿ok? Entonces esa es una sindesmosis, al igual que la tibia y el peroné, que también tenemos aquí una membrana interósea, que es tejido fibroso. Ahora, hablando de las articulaciones cartilaginosas, estamos hablando ya de otro tipo de articulación, porque se unen a través de cartílago. Número 1, vamos a tener que este tipo de articulaciones se unen mediante un cartílago, como lo habíamos comentado. El cartílago puede ser hialino y recibe el nombre de sincondrosis, como en el caso del cartílago de crecimiento que une las epífisis y la diáfisis de los huesos largos. Y tenemos a la sínfisis, que es otro tipo de articulación cartilaginosa. Las sínfisis son las que tienen un disco de cartílago con tejido fibroso, por ejemplo, la unión de los huesos coxales, es decir, los huesos del pubis, y también los discos intervertebrales que unen una vértebra con otra. Entonces, dentro de las articulaciones cartilaginosas tenemos a la sincondrosis y a la sínfisis como dos grandes articulaciones cartilaginosas, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene precisamente la cápsula sinovial o los elementos que conforman a una articulación sinovial? Bueno, pues son las siguientes. Número 1, tenemos a la gran cápsula o a la bursa o bolsa articular, que cubre a la articulación y al mismo tiempo forma una cavidad llamada cavidad sinovial o cavidad articular. Vamos a tener también dentro de la misma cápsula la membrana sinovial, que va a recubrir a la cavidad sinovial y produce un líquido que sirve como lubricante. Y bueno, como todo se llama sinovial por lo mismo de la articulación, pues el líquido que se encuentra como lubricante y dentro de la membrana sinovial se llama líquido sinovial.
Vamos a tener obviamente también a las superficies articulares, que bueno, son las capas de cartílago que cubren las superficies de los huesos que participan en la articulación diartrósica. Tenemos como elemento número 4 a los ligamentos o a los tejidos fibrosos, y esto nos va a ayudar porque son como bandas que van a proteger a la articulación y también contribuye a ¿qué? A reforzarlas. Y por último, los meniscos, que los meniscos son estructuras cartilaginosas en forma de cojinetes que se encuentran dentro de algunas articulaciones sinoviales. Bueno, y de hecho aquí tenemos un diagrama donde nos muestra algunos de los elementos que habíamos mencionado. Tenemos, por ejemplo, a los dos huesos, que entre los dos huesos vamos a encontrar el cartílago articular, ¿ok? Y después vamos a tener obviamente la membrana sinovial, y dentro de la membrana sinovial vamos a encontrar el líquido sinovial. Y por fuera vamos a encontrar la cápsula articular, y esta cápsula articular de hecho se va a unir a través de tendones a los músculos que van a permitir el movimiento de ¿qué? De esta articulación. Y bueno, ahora hablando de la clasificación de las articulaciones por su función o por su movilidad, tenemos de 3 tipos: la sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. De hecho, si nos vamos de arriba abajo, es el grado de movilidad que van a tener. Las sinartrosis son las que no van a tener movilidad, son inmóviles. Las anfiartrosis son ligeramente móviles o son semimóviles, y las diartrosis, que son las que pertenecen a las articulaciones sinoviales, son las que tienen mucho movimiento. Entonces aquí tenemos otra vez el mismo esquema, donde tenemos aquí articulaciones fibrosas que son sin artrosis porque no tienen movimientos. Tenemos aquí, por ejemplo, a las articulaciones cartilaginosas como la columna vertebral, que son anfiartrosis. Y por último, las articulaciones muy móviles como lo que es la cintura pélvica, que es la unión del fémur con los huesos coxales, que son muy móviles y por eso se llama diartrosis. Y bueno, te agradezco, eso es todo hablando. Como podemos ver, el sistema articular junto con el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso se encargan de la movilidad del cuerpo. Es decir, que el sistema articular es la unión de huesos entre sí que tienen una movilidad. Como podemos ver en el video, el sistema articular está o permanece en todo el cuerpo del ser humano, ya que todo el cuerpo del ser humano tiene huesos entre sí que provocan la movilidad de este cuerpo humano.